¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Comienza una nueva edición de Mega Noticias Mundo, la información internacional al instante y además con una noticia de último minuto que se ha conocido en torno a la guerra en Medio Oriente, porque el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha publicado un mensaje a través de sus redes sociales anunciando un cese al fuego entre Israel e Irán que comenzaría a las 12 de la noche de nuestro país, la misma hora ahí en Washington, D.C., la capital norteamericana. Habría sido una conversación que habrían sostenido en estas últimas horas los dos países, incluyendo también a Estados Unidos, que ha sido parte activo de este mismo conflicto que se ha desencadenado ya hace 11 días. Ya íbamos justamente a la jornada número 12, cuando finalmente había comenzado todo este mismo proceso de una manera bastante intensa. De hecho, estamos viendo ahí imágenes de lo que ocurrió durante esta mañana de Chile, hora ya de tarde, en el Medio Oriente, cuando comenzó la represalia del régimen iraní contra bases estadounidenses que estaban en la zona. Atacó particularmente dos de ellas, Qatar y también Irak, donde hay desplegados más de 10.000 soldados norteamericanos. Esa fue la respuesta que, según el presidente Donald Trump, se habría realizado con 14 misiles iraníes. Todos ellos, a excepción de uno, fueron interceptados por los sistemas de defensa de Qatar, y uno que finalmente no fue interceptado se hizo de esa manera, se dejó que explotara porque cayó en una zona no habitada, donde no había ninguna población civil, por eso no era necesario derribarlo. Una situación que finalmente ha ido mejorando en estos últimos minutos después de la declaración que ha dado el presidente Donald Trump. Bueno, él mismo calificó este ataque que estamos viendo aquí, este ataque iraní, como un ataque débil, que además le fue avisado a Estados Unidos y a Qatar horas antes. Es decir, Irán notificó de que esto iba a ocurrir, probablemente como una fórmula de responder, pero también de adentrarse nuevamente en una cierta comunicación con estos mismos países. Revisemos un ambiente de lo que ocurrió esta misma jornada y volvemos también con la declaración de Donald Trump. Último minuto. Bueno, revisamos a esta hora la publicación que ha hecho hace algunos instantes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en sus redes sociales, confirmando este alto al fuego que comenzaría a las 0 horas de nuestro país. Tenemos ya el mensaje que ha sido publicado en su propia red social, que se llama Truth Social, que ya está siendo expandido a otras mismas plataformas. Dice: felicitaciones a todos, se ha alcanzado un completo acuerdo entre Israel e Irán para completar finalmente un alto al fuego en aproximadamente 6 horas a partir de ahora, cuando Israel e Irán hayan dejado abajo y completado finalmente su progreso y el final de las mismas misiones. De 12 horas a partir de este punto, la guerra va a ser considerada terminada. Oficialmente, Irán... A ver si podemos volver aquí al mismo mensaje. Ahí está. Si podemos volver al mismo mensaje, ahí está. Oficialmente dice: Irán va a comenzar entonces este alto al fuego, y después de 12 horas Israel va a comenzar también con este mismo proceso hasta 24 horas después, cuando ya se complete el fin de esta misma guerra en el día 14. Saludando entonces, el mundo va a ser saludado durante cada alto al fuego. La otra parte va a mantener de manera pacífica y con respeto. Parte del mensaje entonces del presidente de Estados Unidos, que queremos comenzar de inmediato ya a analizar, y vamos a viajar de hecho hasta Washington, D.C. Ahí se encuentra Hugo Harvey, él es analista de la Universidad de las Américas, también ex oficial del ejército, con el cual hemos conversado en este evento, esta crisis que está viviendo en Medio Oriente. Pero ahora, Hugo, entiendo que ha llegado ya a la capital norteamericana. ¿Cómo están recibiendo esta noticia de un alto al fuego, como ha sido anunciado por Donald Trump? Sí, hola Pablo, ¿cómo estás? Claro, me moví de Dallas, ahora estoy en Washington, y la verdad es que a uno le gustaría decir que la gente está respirando con alivio y que sabe lo que se está viendo, pero en realidad el norteamericano promedio no está muy preocupado de esto. Así que, bueno, lo que le queda ahora a uno analizar desde el punto de vista de las relaciones internacionales, qué es lo que puede haber ocurrido.
Bueno, ¿y cuál es tu percepción con este mensaje que ha publicado Donald Trump? Porque en la mañana estábamos viendo estas mismas imágenes dando cuenta de la represalia iraní contra el ejército estadounidense por los ataques del fin de semana. ¿Cómo uno puede interpretar que en tan poco tiempo se haya alcanzado un alto al fuego entre todas las partes? Sí, bueno, en este caso se cumplió el objetivo político de haber ingresado a la guerra por parte de Estados Unidos. Y en este caso, aquí Trump se anota un gran logro, digamos, porque él señaló que iba a entrar solamente a neutralizar o a destruir la capacidad nuclear de Irán, y al parecer eso lo logró. Y lo logró sin muchos efectos colaterales, sin muchos daños colaterales. Por lo tanto, sí, aquí se demuestra primero la voluntad política de Trump y de Estados Unidos de actuar y de sofocar cualquier cosa que lo esté desviando de su primordial preocupación, que es el ascenso de China. En segundo término, se ve la capacidad militar que tiene Estados Unidos en planificar una operación de este tipo, de pensar que todas las operaciones ya están planificadas con tiempo, pero al menos actualizar una planificación. Segundo, cómo funciona el engaño como parte de la planificación de las operaciones militares, es decir, el secreto y el engaño son parte que son fundamental de una planificación militar. Sí. Y por otro lado, su decisión de apoyar a Israel cuando sea necesario. Exacto, bueno, pudo haber sido un costo político importante la participación de Estados Unidos, también a nivel social, entrando a una nueva guerra. Él, claro, no lo llamó como una declaración de guerra, sino como algo acotado, como tú bien decías, pero claramente estaba tenso el mundo por la respuesta que podía tener Irán y ante una eventual escalada finalmente del conflicto. Ahora, que lo haya anunciado Donald Trump, este acuerdo entre Israel e Irán, también me imagino que tiene algo comunicacional que decir, ¿no? Porque no lo hace ninguna de las partes en conflicto, sino que lo hace el presidente norteamericano. Sí, aquí se puede ver que es el rol que él buscó tener, es un rol de protagonismo, un rol incluso aquí puede estar el haber detenido esta guerra, si es que se logró finalmente, puede estar tributando también a su promesa que era terminar rápido la guerra de Rusia con Ucrania, que no lo logró, obviamente. Aquí en este caso puede estar diciendo, bueno, sí tengo capacidad para detener los conflictos, sí Estados Unidos va a actuar, y él está asumiendo todo el protagonismo. Ahora, lo que hay que considerar que en cierta forma asumió el riesgo, pero en Estados Unidos, a diferencia de otros países, hay muchos balances, muchos contrapesos, y no permite que un presidente pueda tomar una decisión de manera impetuosa y sin la debida planificación. En Estados Unidos hay todo un entramado, el principal en este caso es la Junta de Jefes de Estado Mayor, donde están todos los representantes de las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, hubiese sido difícil que Trump se hubiese aventurado en una acción de este tipo sin haber medido cuáles iban a ser las repercusiones, sin haber medido si es que iba a ser capaz o no de lograr su objetivo de neutralizar o de derrotar o destruir la capacidad iraní y en cierta forma debilitar al régimen. Sí, bueno, queremos ir también aquí al mapa para puntualizar lo que hoy día Irán realizó con esta respuesta militar ofensiva contra las bases estadounidenses en el Medio Oriente. Desplegamos aquí nuestro mismo mapa, se ve justamente Irán, un país de gran magnitud en la misma zona, también el caso de Qatar, que es una nación más pequeña, pero que contiene las bases estadounidenses en la zona, y también el país de Irak, que ha estado también en conflicto histórico con Irán y que tiene dos bases norteamericanas. Vamos a ponerle play para ver también el zoom de estas mismas instalaciones estadounidenses. Vamos a ir primero aquí con Qatar, que fue la primera en ser atacada durante esta misma mañana. Tiene ahí en las cercanías de Doha la base Al Udeid, que tiene cerca de 10.000 a 13.000 soldados, y varios misiles fueron impactando en las cercanías, aunque siendo repelidos también por los servicios de defensa de Qatar. Y luego tenemos aquí dos bases en Irak, una en Al-Assad y la otra en Erbil, que en conjunto poseen 2.500 soldados estadounidenses. También, según Donald Trump, fueron neutralizados estos mismos proyectiles. En total fueron 14 enviados de corto y mediano alcance por parte de Irán. Es decir, no se ocupó toda la tecnología y además todos fueron interceptados. Pero no solo eso hubo, sino que además se ha reconocido de que Irán le notificó a Estados Unidos y a Qatar 2 horas antes que este ataque iba a ocurrir.
fue más bien un saludo a la bandera esta respuesta que hizo Irán? Sí, bueno, aquí se reflejan claramente las lógicas del poder que siempre están presentes en las interacciones entre los estados y grupos que apoyan a los estados. En este caso, si es así que Irán comunicó a Estados Unidos y a Qatar y a Irak que iba a hacer esta represalia, en cierta forma no se han reportado víctimas fatales, tampoco se han reportado grandes pérdidas materiales, y tampoco creo que Irán haya tenido la capacidad de levantar los objetivos más sensibles de Estados Unidos en esas bases. Si es así todo, uno puede estar visualizando la debilidad del régimen de Irán, uno puede estar visualizando que sus capacidades, ya no solamente nucleares, sino que sus capacidades de poder operar en una guerra clásica ya fueron degradadas al máximo, y en este caso ya el cese al fuego deja de ser una voluntad, sino que está siendo una imposición en una posición de debilidad por parte de Irán. Sí. Yo lo analizo similar, Hugo. Yo creo que aquí es una muestra de debilidad por parte de Irán, que no solamente no tiene las capacidades para contrarrestarle a Israel y a Estados Unidos, sino que además ha quedado bastante solo y aislado, porque Israel fue muy inteligente en materia militar, primero neutralizando todos aquellos grupos satélites de resistencia que han apoyado históricamente a Irán, como Hamas en Gaza, como Hezbollah en el Líbano, como los hutíes en Yemen. Y además Rusia está en estos momentos peleando su propia guerra contra Ucrania, es decir, tampoco tiene la capacidad ni los recursos para inmiscuirse en un nuevo conflicto armado. Es decir, Irán estaba prácticamente solo peleando con dos potencias militares, como el caso de Estados Unidos e Israel, y yo creo que no le quedó más tiempo que negociar. Claro, y como lo hablábamos el otro día, en términos militares, esto es una maniobra ofensiva en línea interior. Es decir, cuando hay una unidad o un país, en este caso, que se enfrenta a tres adversarios, la lógica dice primero contener a aquellos adversarios que son más débiles. Por lo tanto, empezó neutralizando a Hamas, después neutralizó a Hezbollah, después terminó de neutralizar los remanentes de Hamas, y ya estaba toda la operación de configuración entonces para poder atacar a Irán hace unos 10 días. Y posteriormente ya toda esa operación estaba configurando el tiro de gracia, si se puede decir, que fue el bombardeo con las bombas antibúnker y con estos aviones B-2 Spirit, que son estos aviones furtivos. Y en el caso de Rusia, efectivamente Rusia podrá darle todo el apoyo espiritual, todo el apoyo simbólico que se merece Irán, pero no está en condiciones de dar apoyo militar. Sí. Y el rol de China en este momento, que está guardando silencio, solamente ha condenado esto. El rol de China yo creo que no va a entrar, o sea, ya no entró en el conflicto, porque ya se está terminando, esperemos, pero está buscando su nivel de liderazgo global, por lo tanto tampoco se va a inmiscuir en un conflicto de este tipo, creo yo. Hugo, ¿qué crees que en estos momentos debe estar analizando la Casa Blanca, el Pentágono, los servicios de inteligencia? Porque claro, el objetivo era bastante claro, que era atacar las instalaciones nucleares que tiene Irán, estas tres bases particularmente. Pero me imagino que ellos también están sacando cuentas ahora, cuál es la capacidad militar de respuesta que tiene Irán. Rusia podría entrar eventualmente en un conflicto a mayor escala. ¿Qué tan débil está, por ejemplo, o queda la imagen del ayatollah Ali Khamenei con todo esto que ha ocurrido? ¿Qué tan fácil es ingresar a Irán en una posterior vez? ¿O hay factibilidad de hacer un cambio de régimen? ¿Cómo crees que lo están analizando todos estos factores? Sí, bueno, la lógica de la inteligencia militar y inteligencia estratégica y política diría que, en primer lugar, estimo que están verificando cuáles fueron los reales daños que se infligieron a las instalaciones por parte de Irán, y si es que existe alguna capacidad para empezar a poder regenerar lentamente, para empezar a regenerar su plan. Por lo tanto, ahí el objetivo no estaría cumplido, sino que estaría cumplido en un porcentaje alto, pero no completamente. En segundo término, estimo yo que ahí tienen gente que piensa y opina y básicamente trabaja como si fuese el adversario. Por lo tanto, ahí los especialistas de China y los especialistas de Rusia están verificando si efectivamente tienen la capacidad o no de poder intervenir en el conflicto. Por otra parte, también deben estar verificando, como tú decías, cuál es el estado del régimen, cuál es el apoyo que tiene el régimen. Aquí se pudo ver
que efectivamente es imposible que hayan levantado todos los objetivos por parte de Israel y para Estados Unidos, es decir, entregar las coordenadas precisas, cuáles eran las ubicaciones de los líderes del plan nuclear, sin haber tenido el concurso de los propios iraníes que son contrarios al régimen. Por lo tanto, en distintas capas deben estar analizando el escenario internacional, posteriormente el escenario estratégico y después estar viendo bien cuál fue el logro y verificar el cumplimiento de sus objetivos. No, totalmente, y no solamente te lo decía por Estados Unidos, porque hoy día los conflictos que hay a nivel internacional, por ejemplo, el caso de China y Taiwán, de Rusia con Ucrania, de las mismas Coreas, generalmente vemos que este tipo de acciones de arremeter, de probar misiles, de probar finalmente armamento en la misma zona, tiene que ver con ir sacando cuentas, sacando notas para a posteriori utilizarlo o ver finalmente cómo pueden generar un daño mayor o buscar una acción mucho más concreta y consolidada con respecto a un cambio de posicionamiento, de liderazgo, de poder en la misma zona. Mira, pese a que el presidente Donald Trump ha reportado de que va a comenzar este cese al fuego, estaba viendo recién la cadena CNN en Estados Unidos que reporta que hay nuevos bombardeos a esta hora en Teherán, la capital de Irán. Lo que ha dicho el presidente de Estados Unidos es que este alto al fuego va a comenzar a operar desde las 12 de la noche, hora de Chile, es decir, todavía queda un lapso de tiempo, pero claro, todavía siguen los combates. ¿Cómo se puede finalmente alcanzar una estabilidad cuando la pelea, el fuego todavía continúa? Sí, bueno, esos ataques que se están registrando ahora seguramente son objetivos que están por destruir y que están en la planificación de la operación y se está aprovechando que se dio esta ventana de tiempo para hacerlo. Irán también podría hacerlo porque es un acuerdo que empieza un alto el fuego a determinada hora, por lo tanto no estarían infligiendo eso. Ahora, tampoco el cese de las hostilidades puntuales o el alto al fuego va a significar que la región va a permanecer en paz. Hay que considerar que pueden haber elementos remanentes de Hezbollah, que pueden haber elementos remanentes de Hamas. Hay que considerar que todos los niños en estos momentos que están sufriendo lamentablemente en la franja de Gaza están incubando un odio que se va a traducir posteriormente en unos años más. Entonces, no hay que considerar, lo otro que hay que considerar es que Irán claro, no tiene la capacidad militar, pero hay un componente religioso en este conflicto y eso puede irradiar a todos los países, digamos, que sean más cercanos a la vertiente musulmana que cultiva el ayatolá. Por lo tanto, claro, puede cesar el fuego, pero pueden haber otras represalias de otro tipo, como lo hemos visto también. Exactamente, de hecho ya vamos a revisar algunos informes que hemos preparado con las capacidades militares de ambos países. Y antes de eso te quería consultar, Hugo, ¿cuánto podemos confiar en que este alto al fuego va a ser duradero? Porque, por ejemplo, ha habido algunos momentos de acuerdo de negociación entre Israel y Hamas, ¿cierto? También en Europa, pero finalmente lo que hemos visto es que el conflicto continúa, siguen los intercambios de misiles, ha habido finalmente alguien que rompe esta voluntad. En este caso, ¿podemos confiar de que esto va a ser duradero? Sí, yo no me aventuraría a decir que esto va a ser duradero o va a ser sólido y que se van a detener las hostilidades, sobre todo porque aquí hay un componente en que el cese al fuego está dentro del derecho internacional. Y, por ejemplo, uno puede ver a Sergei Lavrov hoy día que condenó el accionar de Estados Unidos aduciendo al derecho internacional y como Estados Unidos había incursionado en un tercer país. Y es exactamente lo que hizo Rusia con la incursión en Ucrania. Por lo tanto, ya cuando el derecho internacional se manosea de esa forma y se está migrando a un orden internacional nuevo, es muy difícil de que el alto el fuego que permanezca por mucho tiempo y que no empiecen a surgir otro tipo de conflictos. Ahora, poniéndonos en el caso de Israel, ¿tú crees que aquí ya los objetivos terminaron por parte de Benjamín Netanyahu, ya teniendo totalmente debilitados a sus adversarios principales, o crees que todavía le quedan objetivos en Medio Oriente? Como lo hablábamos el otro día, la guerra es un fenómeno político y lo primero que hay es un objetivo político. Y en este caso el objetivo político de Israel es permanecer como Estado-nación y poder mantener su supervivencia. Y en este caso parece haberlo conseguido. Y lo que esté haciendo ahora deben ser algunos objetivos de nivel operacional o nivel táctico que quedaron por cumplir. En ese sentido, pero ¿tú crees que podría seguir la misma ofensiva? Porque
todavía Israel sigue peleando en 7 frentes, o sea, todavía está en la Franja de Gaza, todavía sigue teniendo operaciones militares en Cisjordania, todavía está presente en el Líbano, en Yemen, el caso de Irán, también ha tenido algunas disputas en Siria, en Irak también. ¿Tú crees que ya esto podría propiciar una desescalada en la misión militar de Israel, o tú crees que todavía queda conflicto en Medio Oriente y misiones que realizar en la zona? O sea, yo creo que el Medio Oriente está muy lejos de ser una zona en calma y que logre una paz duradera. Mientras hayan países árabes que no acepten la existencia de Israel como Estado-nación, eso no va a ser nunca una zona que esté en una paz duradera. Ahora bien, en términos de Irán, yo creo que ya se cumplieron el objetivo. Yo espero también que se respete el alto del fuego, y ahí Israel va a tener que ir viendo, digamos, cómo se van desarrollando los conflictos locales que tiene especialmente con los remanentes de Hamas y de Hezbollah. Hugo, te quiero invitar a ver la siguiente nota, donde se ve también lo que ha sido la participación de Estados Unidos en este mismo conflicto. Sabemos que es el ejército más poderoso del planeta y su rol también ha sido clave en esta misma situación. Mira, revisamos la nota y lo comentamos. There's no military in the world that could have done what we did tonight, not even close. There has never been a military that could do what took place just a little while ago. Grandilocuente frase que resume un ambiente hostil. El mundo inhaló y aguantó la respiración. Estados Unidos se unió a la guerra. El ejército más grande del mundo actuaba. Fueron los B-2 Spirit, los letales bombarderos, los que se encargaron de hacer el trabajo. Un sigiloso armatoste estratégico con tecnología de punta prácticamente invisible. Tecnología furtiva, o sea, es indetectable para los radares de una amenaza o de algún enemigo de Estados Unidos. En el interior del avión de 52 metros de largo se hallaba la GBU-57, una bomba pesada americana llamada la antibúnker. El nombre lo explica todo. Y al adquirir una gran velocidad en su caída hacia el terreno, logra penetrar hasta 60 metros de profundidad. Tiene, en el fondo, un retardador que permite que a esa profundidad detone la carga explosiva y genere aún más daño. Más de 1,33 millones de soldados activos, más de 6.000 tanques, casi 15.000 aeronaves. En estas incluyen los devastadores B-2. Además, la Marina estadounidense cuenta con 739 activos navales y 11 portaaviones. Son las repercusiones de destinar 3,16% del PIB en gasto militar. Efectivamente, no existe otro estado, otro país que tenga los recursos que se emplearon ayer. Una guerra desde el papel desigual. El poderío estadounidense está por sobre el iraní. Pese a eso, desde el país persa advirtieron que cualquier base americana en Medio Oriente es un objetivo. En Irak hay unos 2.500 efectivos, Kuwait tiene varias bases, la más grande está en Qatar. Entonces, ¿es posible que esta guerra escale a un enfrentamiento terrestre? Comprometer fuerzas terrestres en una invasión tiene otro tenor. Es un grado o un alto grado de compromiso. ¿En qué sentido? Una fuerza terrestre no es fácil desplegarla y luego recuperarla. Las otras campañas militares de Estados Unidos en el extranjero fueron de larga data. Los soldados estadounidenses estuvieron 20 años en Vietnam, 2 décadas que se repiten en Afganistán. Durante 8 años estuvo Estados Unidos en Irak buscando armas de destrucción masiva. Irán posee un arma nuclear. La proliferación nuclear en Oriente Medio es un desastre para prácticamente todos. Uno de los pocos temas en los que Rusia, China y Estados Unidos coinciden ampliamente es que no queremos una carrera armamentística nuclear en Oriente Medio. Es uno de los focos de la guerra, un centro neurálgico del conflicto. Irán indica que todo su trabajo nuclear tiene un carácter civil. La comunidad internacional duda de aquello. Se habla de que Irán tiene el uranio necesario para fabricar entre 9 y 10 bombas. Dista mucho, eso sí, del poder armamentístico de Estados Unidos. Tiene 5.225 ojivas nucleares. Israel, en tanto, no tiene datos oficiales, pero se habla de una posesión de 90 ojivas.
dentro de la administración Trump hay distintos grupos de política exterior. Están los aislacionistas puros, que incluso no les gustó mucho esto. Están los que se llaman los priorizadores, que son aquellos que dicen, oye, el tema es China. Y está el otro grupo, la otra facción, que por ejemplo Marco Rubio un poco dice, bueno, Estados Unidos tiene intereses globales y tiene que también hacer una contribución. ¿Qué puede entonces equiparar el poder de fuego de Estados Unidos? Rusia es un aliado estratégico de Irán, supera en armamento nuclear a Estados Unidos de larga trayectoria militar. Desde el Kremlin condenaron energéticamente los ataques. Todo mientras la constante amenaza de China se mantiene latente, sobre todo considerando que también es un gigante armamentístico. Va a cautelar que el régimen se mantenga, porque China, que tiene mucho interés en Medio Oriente, créanme que no son pocos, ve con mayor peligro y mayor riesgo un cambio de régimen en Irán que tratar de negociar e imponer condiciones al actual. Putin está preocupado de poder mantener los sitios ocupados en Ucrania. Una escalada militar que fue más rápida de lo previsto. Medio Oriente vive en un constante estado de preocupación. El futuro inmediato es un misterio. Las palabras de Donald Trump crípticas. Hay que estar atento a los movimientos de la mayor fuerza militar del mundo. Bueno, y pese a que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirma de que hay un alto al fuego que va a comenzar esta medianoche entre Israel e Irán, continúan los combates. Recién había dicho de que Teherán estaba registrando alguna arremetida por parte del ejército israelí, algunos bombardeos, y ahora Irán acaba de hacer un llamado a evacuar ciertos sectores de Tel Aviv, donde probablemente van a ser atacados en las próximas horas. Hugo, y te entrego la última información. Recién acaba de hablar el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, en la cadena Fox, diciendo que con los ataques que realizó Estados Unidos en estas instalaciones nucleares, Irán ya no tiene capacidad para construir armamento atómico. ¿Le podemos creer también esta declaración a J.D. Vance? Y si esto también no podría ser un disparo a los pies de que ya no tengan que intervenir en un futuro a este mismo país. Sí, la verdad es que yo creo que Estados Unidos tiene la capacidad de inteligencia para poder verificar que su objetivo se cumplió, y en este caso que se degradó completamente la capacidad nuclear de Irán. Y también entiendo que la política exterior de Estados Unidos también es sumamente sensible a la opinión pública internacional y sobre todo a la opinión pública estadounidense. Siempre es un tema más en las campañas presidenciales, cosa que en Chile recién lo estamos viendo. Entonces yo estimo que debe ser afirmativa esa información. No creo que se estén exponiendo a tener algún tipo de chascarro internacional por no estar diciendo la verdad. El decir la verdad en Estados Unidos es un valor que se cultiva mucho. Por último, Hugo, nos queda poquito tiempo. La segunda pregunta es un poco larga y compleja, pero a ver si nos puede sintetizar. ¿Qué te parece cómo ha sido el manejo de la comunidad internacional con respecto a este mismo conflicto? Ha habido reunión en el Consejo de Seguridad de la ONU, han actuado algunos países, militarmente han participado otros. ¿Cómo has visto tú la evolución que ha tenido la comunidad internacional? Bueno, aquí se puede ver que estamos viviendo un cambio de orden y que está absolutamente sobrepasada Naciones Unidas, que es el símbolo del multilateralismo y del sistema internacional al cual la mayoría de los estados pretende seguir. Y eso se puede ver que en el mismo Consejo de Seguridad hay dos integrantes que no están de acuerdo con ese orden internacional que existe, que es Rusia y China. Y podemos ver que Rusia también está de manos atadas porque no puede presentar ningún proyecto de resolución para poder condenar a Israel o a Estados Unidos, porque tampoco tiene la moral para hacerlo, porque tampoco ha cumplido el derecho internacional. Por lo tanto, está en entredicho. Vemos unas declaraciones muy tímidas por parte del secretario general. Tampoco se reunió la Asamblea General para hacer algún tipo de declaración. Por lo tanto, aquí lamentablemente se está viendo que todo ese entramado, todo ese andamiaje y que ha mantenido la paz desde el término de la Segunda Guerra Mundial está sumamente entredicho.
Totalmente, el problema del multilateralismo que debiese abogar, debiese funcionar en estas instancias y que lamentablemente ha estado de manos cruzadas justamente en el último tiempo. Hugo Harvey, analista de la Universidad de las Américas, muchas gracias, un abrazo grande a Estados Unidos con esta información de último minuto. Y así despedimos esta edición de Mega Noticias Mundo del día de hoy, abocado en lo que sucede en Medio Oriente y con esta decisión que ojalá se cumpla el alto al fuego. Muchas gracias.